Hola a todos, gracias por estar otro episodio conmigo. Esto es Desnudando el Alma y el día de hoy estoy súper feliz con la invitada que tenemos. He aprendido mucho escuchándola, la paz que transmite y su luz es infinita y preciosa, yo la admiro demasiado. Tiene un podcast llamado De Soul a Soul. Por favor, vayan a escucharlo si aún no lo han hecho. Ella es Montserrat Carrillo Catori. Hola Monse, ¿cómo estás? Ay, muy feliz, gracias por tan bonita introducción, ¿vale? Siempre, siempre digo que pues es un reconocimiento, la luz que ves en alguien es porque tú también la tienes en ti. Entonces, pues gracias por ese reconocimiento y probablemente tú también eres esto mismo que me deseas o que me dices que ves en mí. Y pues nada, muy, muy agradecida por estar aquí y compartir en un canal más este mensaje que a mí me apasiona tanto y que qué bonito siento que también te haya llegado. Me encanta la idea de que cada vez nos sumemos más a este barco de la conciencia, que es bellísimo y pues nos abre la mente, que lo es todo, como dice el Buda, a otra nueva realidad, una realidad más apegada al amor y no tanto al miedo. Entonces, pues gracias por invitarme. Me encanta tu podcast, me encanta el nombre y pues vamos a desnudar el alma completamente. Muy bien. Justo quiero empezar desde el principio, pero empezando también un poquito de este lado del podcast, ¿cómo te nace estas ganas de querer pues transmitir tu mensaje? Muy buena pregunta y bueno, nace desde muchísimo antes del podcast. Realmente cuando tuve mi despertar y no fue hasta que lo leí en un libro que se llama El monstruo es real, The Monster is Real. No sé si existe en español, de hecho, pero The Monster is Real de Yehuda Berg. Él logró poner en palabras algo que yo sentía. Y estoy casi segura que fue ese libro, ¿eh? Si no es ese libro y lo van a checar, sorry, pero de todos modos se van a llevar una gran lección en ese libro. Pero básicamente en este libro decía que pues cuando tienes tu despertar, como que lo que más quieres hacer es traer a todos al barco, ¿no? Decir, hey, mamá, papá, mira lo que descubrí. Amigos, amigas, estamos viviendo en una ilusión, o sea, no manches. Y lo que decía este libro, que pues realmente cuando alguien está en un cuarto oscuro y lleva ahí toda su vida, si le prendes la luz de repente, pues lo único que va a pasar es que se va a encandilar y uy, va a ser demasiada esa luz. Entonces yo entré en un estado de, híjole, pues me la tengo que guardar, me la tengo que guardar un poco y fíjate que fue como en el mismo tiempo en el que me fui certificando de maestra de yoga y tomando más cursos de meditación, etcétera, que pues poquito a poco hasta pena me daba dar clases, ¿no? Porque yo tenía tan grande esta creencia dentro de mí de que no puedes compartir esto con mucha gente, ¿no? No los vayas a encandilar. De cierta manera creo que hasta se volvió un poco tóxico en mí esa parte, pero pues al final me fui empoderando poco a poco y como hablando de todo este insight que tenía en mis clases de yoga, en mis clases de meditación. em, y me fui sintiendo un poquito más cómoda al saber que este mensaje era recibido, porque claro que mi mayor interés siempre es como despertar a las personas a, pues a esto, a que somos luz. Entonces, pues sí, realmente empezó por el yoga, empezó por exponerme poco a poco y hasta eso ni mucho, no creas, porque fue cuando estuve en carrera en que yo soy comunicóloga. Entonces, en carrera tenemos que llevar clase de radio, todos los de la carrera, o por lo menos en mi universidad así era, y teníamos que tener un programa de radio y dio la coincidencia de que una muy querida amiga mía me manda un podcast de Oprah, Super Soul Conversations, y yo digo, ¿cómo? Qué excelente idea. Si Oprah puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Digo, no tengo la agenda de Oprah, pero pues ya me empoderó Oprah para poder hablar de estos temas. Claramente, pues hay muchísima gente que la sigue y es de su interés. Entonces dije, bueno, pues yo tengo muchos maestros, voy a empezar con mi programa de radio. Entonces hablé con mis maestros, dije, voy a hacer un programa de radio
Y así empezó el podcast. Bueno, en realidad empezó el programa de radio. Antes no estaba en podcast porque para mí era verdaderamente, o sea, te digo que el tema de put myself out there, ponerme ahí afuera, era un issue, o sea, y es algo con lo que sigo trabajando día con día, porque me daba mucha vergüenza, ¿no? Que me juzgaran, que digan, esta niña cucu que vive en el mundo color de rosa y que como que está bien desaterrizada. Yo decía, bueno, en radio es mi clase, ¿quién escucha? Nadie me va a escuchar, ¿no? Y fue hasta que un señor un día me marcó, oye, Monse, te hablan en Radio Dem. Y yo, ¿cómo que me hablan? ¿Quién me habla? Y era un señor que dice, me encantó de lo que hablaron en este episodio, nada más te quería dar las gracias, no sé qué. Y yo, ¿cómo? ¿Sí me escuchan? Y poquito a poco pues fui atrayendo a personas, situaciones a mi vida que fue como, oye, ¿por qué no te vas a podcast? Está padre, inténtalo. Ay, no, pues, no soy suficiente. ¿A quién le va a gustar? ¿Quién lo va a escuchar? Me aventé al podcast y no sé si he contado esta parte, pero yo me empecé a desmotivar tanto con el podcast que un día dije, voy a dejar de pagar el host, ya no voy a subir podcast y que se vayan borrando poco a poco. Entonces fue así como un momento de tortura en el que se iban borrando los episodios que yo ya había subido y ya estaba haciendo las paces con que se estaban borrando y de pronto llega Yajaira a mi vida, que es con quien empecé otra vez el podcast y le dimos otro nuevo giro, hicimos un Instagram, ella me vino a ayudar mucho a exponerme. Ok, hablas ahora en radio, ya tienes el podcast, ahora te vamos a poner en Instagram. ¿Cómo van a ver mi cara? Van a saber que soy yo. Y pues es eso, es las enormes ganas de que todos vivamos en una realidad que esté más apegada a la frecuencia del amor, menos apegada al miedo, más en la conciencia de unidad y no tanto en la de separación del ego, porque pues también he tenido una historia de vida genética, traumas de la infancia, no sé de dónde viene, pero también me puedo ir a lugares muy oscuros y es algo que comparto muy abiertamente por lo menos en mi red personal. eh, pues claramente creo que logras tener estos episodios de luz cuando haces muchísimo frente a también tu oscuridad. Entonces, como que ahí voy, ahí voy en los dos polos y entonces creo que eso me ayuda también como a empatizar un poquito con las personas y hacerlas saber de que no están solos. Al final somos humanos en un camino, pero si podemos tener un poco a esta gente que nos ilumine un poco en el camino y me gusta yo ser parte de esa gente. Cada vez me la creo más, cada vez me la creo más. Créeme que a la hora de que me des, y mucha gente me lo dice, ¿no? Como transmites súper buena vibra y tienes mucha luz, wow, tu luz. Yo sigo diciendo, ¿cuál? O sea, todavía hay momentos en mi vida en los que digo como, pero cada vez la puedo ver más y definitivamente, y esto es algo que quiero decir, te empiezas a amar más a ti mismo cuando empiezas a ser auténtico, cuando empiezas, y no por el reconocimiento de las demás personas, sino porque verdaderamente te empiezas a voltear a ver a ti mismo y dices como, órale, si esto es lo que la gente percibe de mí, ¿qué he estado percibiendo de mí yo todo el tiempo? ¿Es verdad lo que yo percibo de mí todo el tiempo? ¿No? ¿Dónde están estos dos puntos en donde la percepción de los demás y mi autopercepción se unen? Todavía hay algo que sanar y pues nada, me muevo mucho en ese, en ese juego y me encanta compartirlo también porque, pues bueno, creo que el autoconocimiento es la mejor medicina y entre más te conozcas, pues más puedes tener control sobre ti. Tanto a un nivel físico, en el yoga, que a mí es pues el canal que yo utilizo para conocerme y desbloquear mi cuerpo, físico, emocional, mental, la terapia, la meditación, la terapia psicológica y terapia también de lo que ustedes quieran. Yo soy fan de todas las terapias con ángeles, tarot, todo lo amo, todo lo amo. Como el otro día escuché no me acuerdo quién, creo que lo dijo Juan Lucas Martín, ¿no? O sea, llaman a las terapias alternativas como algo así súper, no, la terapia alternativa, la medicina alternativa, cuando es medicina que lleva años
1000 años más que la nueva medicina, ¿no? Y le hacemos mucho el feo. Pero ¿cuánta sabiduría hay detrás de eso? Sobre todo la sabiduría de nuestra propia intuición, que es algo que a mí me parece magnífico. Pero bueno, ya creo que ya me extendí muchísimo con una sola pregunta, qué pena. No te preocupes, tú suéltate. Está perfecto. Fíjate que yo también estudio comunicación, justo. Ay, mira. Sí, me falta ya un año para terminar, pero también siento que la carrera me ha ayudado mucho justo para esta parte de abrirme. Y lo que a mí me pasa con el podcast, por ejemplo, o que voy empezando y empecé justo en redes sociales a querer transmitir un mensaje, es justo yo empezar como a darme cuenta que las cosas, por ejemplo, no son como la sociedad no las pinta a veces, o la, no sé, por ejemplo, la publicidad o cosas así. Yo trabajo mucho con los estereotipos corporales y así, ¿no? Entonces, decir como de que, oye, las cosas no son así, yo quiero dar mi mensaje y decir, pues, lo que conozco, ¿no? Y se me hace súper interesante tú también como, pues, cómo lo llevas y la manera en la que dices tu mensaje, que como dices, es desde, desde que tú te conoces y desde que ya viviste eso, pues empezar a hablarlo. Recuerdo que Marguga habla mucho de, en una ocasión dijo que yo hablo de todo esto, de la paz, de la serenidad y de todo esto porque yo vivo el lado contrario y tengo que trabajar en encontrar esta paz, ¿no? Entonces se me hace como súper sabio el decir, es que yo ya pasé por esto y entonces tuve que buscar una manera, pues, con conciencia, con paz, con gratitud para volver a hacer las cosas de nuevo, ¿no? Sí, 100%. Y comparto mucho este mismo mensaje que tú. Yo también me considero y me consideré durante toda la carrera como esos pececitos que iban contracorriente y pensando, o sea, es verídico que un día me salí llorando de la clase de publicidad, de historia del marketing o de historia de la publicidad, pensando, no puede ser la manipulación en la que Sí, vivimos. O sea, no te puedo explicar mi ansiedad. Entonces, sí, definitivamente. Y el otro día encontré un video de mí misma, luego lo comparto, que una maestra nos hizo hacer un video para la clase, ¿no? Para introducirnos. Y yo así de que, bueno, hola, soy Monse y estudio comunicación porque quiero cambiar el mundo. Y sí, sí, 100% comparto esa parte contigo. Y creo que es muy importante también este mensaje que dices, que también lo dice Marguga, que es una muy querida amiga mía desde toda la vida, o sea, nos conocemos desde chiquitas y siempre hemos sido muy, muy parecidas en esto. Hay una frase del curso de milagros que dice, what you teach, you are learning. Y creo que es bien importante que y muchas veces pensamos en esto, ¿no? Como que decimos, ay, no, no quiero ser incongruente o juzgamos a los demás por ser incongruentes, porque, ay, esa persona todavía no es un ser de luz, de que todavía, o sea, sigue yendo a la borrachera, sigue tomando y sigue tal, pero porque habla de estas cosas. Y digo, cero es el caso de Marguda, de hecho, hicimos un podcast con ella hace tiempo de experimento sobrio, pero digo, tomando así términos generales tendemos a juzgar mucho a la gente por no estar en los estándares en los que los ponemos por el mensaje que dan, cuando también son mensajes que pues ellos están aprendiendo y entre más lo compartas, también tú más lo aprendes porque es como si te estuvieras dando un consejo a ti mismo y me identifico yo mucho con esa parte, no te puedo decir que soy perfecta y no te puedo decir que todos los consejos y todas las cosas que yo digo en el podcast, o sea, mentiría si digo el 100% de las cosas que digo las aplico en mi vida, algunas todavía digo, wow, lo entiendo a un nivel racional, lo entiendo a un nivel pensamiento, pero when shit gets real, o sea, cuando ya se vuelve realidad eso, todavía digo, ¡ah! claro, Y lo platicaba hace rato con una amiga y bueno, pero lo padre es que ya tienes la conciencia es el paso uno, pero no se debe de quedar ahí. Y eso es una trampa del ego en la que también podemos caer. O sea, como personas que estamos compartiendo un mensaje, de repente te puede caer el ego espiritual, como me ha caído a mí un montón de veces, ¿no? Yo ya entiendo perfectamente lo que es el desapego y de repente, pum, vale, te entra, yo fluyo con el cambio y, pum, segura, te van entrando así mensajitos y recordatorios de a ver si tanto, ¿no? A ver si tanto, si nada claro, más eres, sí. si nada más eres pura palabra. Pero, como te digo, creo que es muy importante que a un nivel conciencia lo tengamos aquí. Y al final, creo que contestando un poquito también la primera pregunta que me hacías,
yo sé que mucha gente puede escuchar el podcast, yo sé que mucha gente puede incluso verme en redes o vernos en redes y decir, ay, o sea, que todavía tener esta resistencia o gente que dice, ay, mira, qué bonito, me gustó, pero realmente el mensaje no le va a entrar a nadie hasta que esas personas estén listas. Pero yo soy del pensar de que somos una conciencia colectiva, somos uno, entonces, pues no está de más compartir y que lo escuche y que le llegue a quien le tenga que llegar y que pues ya se quede como una semillita y en el momento en que esas personas estén listas, de repente van a decir, wow, porque eso pasa mucho, de repente decimos, el otro día estaba pensando en esto, soñé con una persona que nunca había visto y realmente nunca la habías visto o tal vez la viste cuando eras un bebé o tal vez la viste, o sea, y ni siquiera lo hiciste consciente, o sea, realmente en nuestra mente las imágenes que están ahí son imágenes que hemos vivido también en el pasado, ¿no? El cerebro va creando distintas impresiones en él. Entonces, si yo puedo crear una impresión de luz, de positividad, de conciencia, de espiritualidad, de lo que yo creo que es como, no quisiera decir la verdad absoluta, pero pues lo que a mí me gusta creer y he sentido que es como lo que a mí me da más paz y lo he compartido con varias gente y he acompañado a mucha gente a este reconocimiento, entonces me atrevo a decir que si es algo, si es algo colectivo que pues a todos nos llena, a todos nos nutre, pues qué mejor, ¿no? Poner un granito de arena en el colectivo y en las personas y al mismo tiempo, pues en mí mismo, porque dar es recibir. Sí, fíjate que siempre ando mencionando a mi mamá en este podcast porque para mí es la mujer más sabia del mundo. Ella justo sigue el curso de milagros desde Amo. hace muchos años, sí, y yo al principio en secundaria, como a los 12 años, pasé una depresión muy fuerte. Entonces, me acuerdo que mi mamá siempre me hablaba como del curso de milagros, de la gratitud, del amor, y yo era como que mamá, ahorita no, por favor, o sea, no quiero escuchar nada, no es cierto, y la escuchaba y era como que, ay, sí, sí, o sea, mi mamá y sus cosas. Pero hubo un momento en el que dije, bueno, a ver, vamos a intentarlo y pues a ver qué pasa, no pierdo nada con intentarlo. Y te juro que me cambió la vida completamente, o sea, desde vivir, te digo, en gratitud, me habla mucho, te digo, del amor, de reconocer el amor, el miedo. Entonces, como vivir todo eso me ha cambiado mucho y sé que no empecé así, o sea, que tuvo que haber un proceso, ¿no? Y entonces a veces yo a platicar un poquito de esto con algún amigo o así, y obviamente no todos se abren igual, porque pues hay gente, como dices, no está preparada para escuchar eso o no tienen ese nivel de conciencia como para recibir esa información o simplemente pues sus creencias no son iguales, ¿no? Entonces, el hecho de compartir y a ver quién recibe está bien padre porque cuando alguien lo recibe y puedes tener como este tipo de pláticas, se siente bien bonito. Y me encanta. Y luego también mencionas lo de, como de la frase que dijiste, de lo que enseñas lo vas aprendiendo, algo así fue. Ujú. What you teach, you are learning. Ajá, me pasa que de repente escucho, no sé, algún mal comentario que no estoy de acuerdo y entonces lo escucho y me quedo pensando y tengo de dos, o como que querer encajar y decir, ok, sí, tienes razón y así, o ponerme en mi lugar y decir, oye, es que las cosas no son así. Entonces, cuando confirmo este lado en el que estoy, siento que refuerzo más mis pensamientos y eso está bien padre. Wow, qué bonito eso que acabas de decir. Y creo que todavía hay un punto medio en eso, que es el no tengo que participar, ¿no? No tengo que ni dar mi opinión, no tengo que ni irme al otro lado de perder mi esencia. Puedo simplemente observarlo y, y darme cuenta de que al final, como yo soy tú y tú eres yo y todos somos esta conciencia, por algo también estamos proyectando y estamos viendo estas cosas con las que no estamos de acuerdo. Eso pienso yo y me lo ha enseñado mucho el curso de milagros, que la mera esencia del curso de milagros, conforme la he entendido yo, es reconocer al Espíritu Santo
todos los humanos, y el Espíritu Santo es pues Dios, o sea, reconocer a Dios en mí, reconocer a Dios en ti. Y en el momento en el que haces eso, pues no hay un ego, no hay un juicio, porque Dios a Dios no puede juzgar, Dios no se juzga a sí mismo. Y entonces, si entramos a esa conciencia, podemos ser el observador. Si lo vemos desde el ego, nos sentimos separados. Ay, ¿qué está pensando esta persona? Es totalmente ilógico, ¿no? Me tengo que defender, me tengo que poner en mi lugar. Y suena muy fácil esto que estoy diciendo, y este son el tipo de cosas que yo te digo cuando se vuelve realidad, cuando ya, o sea, a la hora de la hora, se vuelve difícil aplicarlo, porque pues vivimos constantemente perdiéndonos en el mundo del ego y reflejándonos nuestro ego. Y es algo así como a mi maestra con la que tomé el curso de milagros hace unos años, eh, decía como, es que entre más trates de como desestructurar el ego más va a gritar, no, y, o sea, menos va a querer morirse, entonces más fuerte se va a hacer y pues tú vas a sentir que no, ni madres, no me sirve nada el curso de milagros, no me sirve nada estar en este camino espiritual si nada más me está destapando todavía más. Sí. Pero como bien dicen por ahí, la única manera es a través y qué hermoso que mencionas a tu mamá porque justamente yo también he estado trabajando mucho con este tema de mi mamá, o sea, las mamás son tan sabias y se nos olvida. Y además como que las mujeres tenemos esta parte de contención tan poderosa que deberíamos de rendirnos más a esos consejos de nuestras madres y quitar un poquito el ego que viene detrás de decir, "Ay, tú no tienes razón, tú Sí. no sabes nada de mí". Y pues nada, invitación a que empecemos a escuchar y a honrar y a darle el espacio tanto a nuestras mamás como a las otras personas. El otro día una muy querida amiga que se llama Ale Pedraza, em, me decía, como hablábamos de cuando alguien está enojado contigo y te viene a agredir, o te viene a decir algo que, no sé, a levantar un falso, que este son el tipo de cosas que a mí todavía, o bueno, voy a hablar en pasado porque no me ha pasado en un rato, ¿no? Pero que generaban así como en mí un, me tengo que defender, ¿no? Modo lucha y huida. Y me costaba mucho trabajo pues ver a Dios en esa persona, porque yo decía, es que no, tú ni de chiste eres Dios, o sea, lo único que siento hacia ti es odio por cómo me estás tratando, ¿no? Y mucha personalización, mucha personalización, mucha personalización. Y me gustó mucho lo que dijo Ale, que dijo así como, eh, hold space, lo dijo en inglés, como to hold space for someone is just to listen. Entonces, y dejar que explote, dejar que salga. Pero si tú te pones dentro de la ecuación, pues obviamente te lo vas a tomar personal porque vas a decir, me está agrediendo a mí. No, se está agrediendo a él mismo. O sea, y simplemente lo tiene que sacar. Y en el momento en el que lo sacas, que es creo yo lo que hacen los psicólogos mucho, ¿no? Que lo vas sacando y sacando y sacando y ellos están así como, se suelta, o sea, se suelta y se cambia la energía. Entonces, no tenemos que participar en todo. Entonces, sostener el espacio es literalmente escuchar, dejar que suceda, allow y listo. Easier said than done, pero es una gran invitación para que, pues obviamente lo empecemos a aplicar a nuestra vida. Urge vivir fuera de acá, o sea, o más bien no, porque no podemos vivir sin una mente en este mundo, pero más bien dejar que esta parte de nuestra mente, el ego, esté dictando nuestra vida, porque nuestra misma mente, en otro, como el diablito y el ángel, ahí también está el espíritu, ¿no? Entonces, ¿con cuál parte de la mente te vas a estar identificando más? Con el miedo, me tengo que defender, modo lucha y huida. No estoy de acuerdo, o ay, voy a perder mi esencia, no, si no voy a pertenecer si yo digo lo contrario, ¿no? O simplemente observar. Eh, hay creo que Wayne Dyer fue el que decía que me gusta, ay, amo a ese hombre como habla, me da paz. O sea, ese hombre sí digo, wow. Pero él decía como,
cuando alguien te viene a decir algo, algún comentario así como pasivo-agresivo, algún consejo, lo que sea, no haya solicitado, puedes simplemente decir, mira, no lo había visto de esa manera, muchas gracias. Mira, qué interesante punto de vista. No, no tienes que participar, porque luego nos entra esta parte de, te dicen algo y tú ya te quieres como autodefender o quieres decir de que no, es que, mira, qué interesante. Y ahí estás literal soltando la resistencia, porque también es darte cuenta, como justo tú decías hace unos momentos, de que pues hay gente que todavía no está en el mismo nivel de conciencia y por más que le expliques, no va a entender. Ujú. Entonces es un poco lo que decía Eckhart Tolle, creo que lo dice en El Poder de la Hora o en Un Nuevo Mundo, A New Earth, este, que cuando pues, hay dos personas peleándose, literalmente, pues el que gana es el que dice como, ¿sabes qué? Puede que tú tengas la razón. Y en ese momento la otra persona hace como, ok, gané. ¿No? A veces ya, o sea, choose your battles. Sí. Escoge tus batallas, no en todo, obviamente. O sea, hay veces en las que también, pues, tenemos que, y es que es muy intuitivo, o sea, es lo que quiero decir, porque hay mucha gente que se toma este mensaje de surrender y lo digo por experiencia porque tuve un alumno de yoga que me daba mucha risa. Me decía, never surrender. Winston Churchill decía, never surrender. Y por eso gana, o sea, y yo, ay, es que no estás entendiendo el mensaje. O sea, no se trata de que vas a perder. Surrender no es perder, pero muchas veces surrender es ganar. Es ganar porque aparte te crea un espacio para pensar con asertividad, con objetividad, con ver las cosas desde afuera y desde ahí actuar, ¿no? Entonces, surrender no quiere decir me quedo inmóvil. Surrender quiere decir, mira, qué interesante punto de vista, y lo observas y lo analizas, y tal vez en ese momento hubiera sido una reacción, tal vez en otro momento en el que lo vuelvas a decir va a ser una respuesta, y una respuesta que ya viene procesada, una respuesta que ya viene como con un entendimiento más grande, y creo que eso es muy válido, y es algo que nos enseña la atención plena, aprender a responder y no a reaccionar. Me encantó esta pregunta, perdón, otra vez hablando muchísimo. No te preocupes, tú suéltate. Sí, y justo lo que decías, o sea, se me hace súper bien el hecho de decir, oye, ahorita está bien, tú tienes razón, y justo tú aprendes, o sea, puedes aprender incluso las maneras de no hacer las cosas, o sea, siempre hay un aprendizaje en todo, ¿no? Entonces, el hecho de que dices, ok, me espero, y a lo mejor incluso en una cuestión de que tengas que pedir perdón o que tengas que hacer algo, se vuelve más real una disculpa cuando tú ya analizaste las cosas que simplemente reaccionar y decir, oye, perdón, o algo así, ¿no? Entonces, o simplemente dar una respuesta, ya hay un análisis y ya estás poniendo como, pues tú aterrizando tus pensamientos dentro de ti. Y también la parte del ego, ¿no? Que a veces nos quita la vista y decir como, oye, es que yo también estoy aprendiendo y no porque yo sepa esto significa que ya dejé de aprender o que ya no puede haber más conocimiento en mí. Al contrario, ¿no? No sé si has leído El ego es el enemigo, Ego is the enemy. No, no lo he leído. Está buenísimo, de Ryan Holiday. Justo yo lo empecé a leer por Daniela Guerrero, que Por habla mucho Dani, del sí, justo te iba a estoicismo. preguntar. Sí, del estoicismo. Entonces, habla mucho como de esto, ¿no? De siempre ser un aprendiz, nunca somos, o sea, no porque sepamos algo y ya dominemos un tema, significa que ya no podemos aprender más. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que este proceso de aprendizaje dura toda la vida, porque pues nunca estamos ausentes del dolor. Yo voy mucho con esta filosofía también, además del curso de milagros, que es como muy, muy del budismo. Y me ayuda mucho a abrazar esta realidad, porque en la experiencia humana y para el ego, el dolor es como pues sufrimiento, porque lo voy hilando a todo lo que yo he vivido en mi vida y bla, 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 bla. Y entonces es como una causa por qué sufrir y contarme una historia.
pero cuando aprendemos a ver las cosas como son, pues nos estamos enfrentando constantemente al dolor, y las experiencias dolorosas pueden ser desde em, la muerte de algún ser querido, la partida de un ser querido, de alguien, el hecho de que mi cuerpo cambia día con día y que pues honrémoslo o démosle espacio, siempre estamos recordándonos a nosotros mismos en redes sociales cómo no somos suficiente, cómo nos falta algo. Eso también es doloroso, darme cuenta que no tengo el cuerpo, ay, mi cuerpo está diferente, mi cuerpo cambia. Hay tantas, envejezco, ¿sabes? O sea, hay tantas cosas que pueden ser dolorosas que si no les damos el espacio de decir, bueno, pues va a ser doloroso, pero estoy dispuesto a, pues a sentirlo, estoy dispuesto porque es eso, es como, justo escuchaba a Elizabeth Gilbert, bueno, no la escuché, más bien leí, y compartí esta frase de ella que me encantó, que decía que recibir al dolor es muy similar, o el dolor de una pérdida, porque hablaba de su más reciente pareja que acababa de perder. El dolor de una pérdida debe de ser recibido como el del amor, que simplemente pues es. Y cuando el dolor de la pérdida te dice, nunca vas a encontrar a alguien como esta persona, decir, estoy dispuesto a que eso sea verdad. Y, no, y nunca vas a poder tocar su mano otra vez, estoy dispuesto a que eso sea verdad. Porque el dolor y así como el amor llegan como una ola. Y entonces si yo me resisto, me meto a la historia. Si yo simplemente le doy el espacio, estoy dispuesto a que esto sea verdad y por ahí va, eh, se vuelve algo pasajero, ¿no? Estoy dispuesta a que esto sea verdad y dura no sé cuántos segundos, te puedo decir, pero dura mucho menos que la historia que tú te cuentas todo el tiempo. Entonces, es importante que le empecemos a dar espacio a estas, pues a esta realidad de la mente, a esta realidad del mundo en el que vivimos. Como bien decía el Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y creo que no se contradice para nada con el curso de milagros, porque pues al final son herramientas que nos ayudan a pues ir como rompiendo un poquito con ese ego. Y por eso yo te digo que soy como, yo me siento como una conectora en el podcast, y me siento así como una persona que va invitando a personas de diferentes tradiciones, de diferentes creencias, de diferentes prácticas, pero todas bajo un mismo, pues sustentadas bajo un mismo, una misma matrix, como la luz, el amor, el trascender el miedo, el entrar a la frecuencia del amor. Y entonces a mí esto se me hace lo más bello, porque pues todo nos encamina, o hay varias cosas que nos van a encaminar hacia el mismo lugar. Em, y bueno, de hecho todo nos encamina hacia el mismo lugar, nada más que unos, pues unos caminos son más rápidos que el otro. Claramente, si yo opto por un camino de inconsciencia, llamémoslo así, o no ponerle atención a estas prácticas que podemos utilizar para entrar en contacto con nosotros mismos, pues tal vez esta no era mi vida, tal vez va a venir otra vida en la que ya lo voy a entender. Entonces, como bien dice Trevor Hall, que en una canción que hoy puse, you can't rush your healing. Entonces, pues tampoco nos sintamos tan abrumados por no estar en el lugar más óptimo, por no ser como Jesús, no ser como Buda, no, pues tú no tienes que ser ni Jesús, ni tienes que ser Buda, ni uno de tus ideales. O sea, tú eres tú. Tú eres tú y Sí. eso es lo más bello, y aprende a caminar contigo en el camino y a no forzarla. Si no estás sintiendo que quieres meditar en este punto, o sea, tampoco te tortures, pero tienes la semillita de conciencia de que, bueno, en mi momento llegará. Y que no sea y que eso no sea una justificación para que nunca lo hagas tampoco. Entonces ahí es donde está la balanza, en donde tienes que aprender a escuchar cuando es como tu misma resistencia, tu mismo ego diciéndote no puedes, nunca vas a poder, o cuando verdaderamente dices,
¿sabes qué? Ahorita no puedo. O sea, pero es muy diferente, no, no puedo, que decir, ay, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, necesito otra cosa. Y eso es autoamor, creo yo. Sí, no, y justo lo que dices, hablando un poquito de lo del dolor y de sentir tus emociones, fíjate que a mí me cuesta o me costaba más, ahorita hablando en pasado para no traerlo aquí al presente, sobre el sentir mis emociones y sobre todo en la cuestión de tristeza y de dolor. Y pasa que si no las sacas, o sea, que si no las aceptas, a veces vienen y te explotan, ¿no? Las emociones. Entonces, justo me gusta siempre resaltar como de está bien sentirte triste o sea, te sientes así ahorita y no significa que te vas a sentir así un mes entero o una semana entera, ¿no? Sino es darte el tiempo de sentir tus emociones y decir, ok, estoy sintiendo esto, no tengo por qué estar feliz siempre y pasa mucho que con redes sociales, como vemos siempre el lado feliz de las personas, pues viene esta comparación y entonces está el ego diciéndonos, tienes que ser así de feliz y por qué tú no estás así de feliz y viene esta comparativa y entonces es donde a veces pues nos dañamos más nosotros mismos al no dejarnos sentir nuestras emociones por querer vivir como el otro vive, ¿no? Y te quería preguntar también, ¿cómo es esta parte del despertar tuyo? O sea, supongo que no siempre has pensado igual. No, de hecho no. Y esta parte de mi despertar, yo creo que viene desde que me fui a un año muy perdida. Bueno, a ver, no sé ni por dónde empezar. O sea, creo que todo empezó en prepa, cuando yo estaba en prepa y me llevé a un lugar muy oscuro, muy oscuro. También tuve problemas con mi mente, desarrollé un trastorno obsesivo con mi cuerpo, con la comida, con y como que todo, yo creo que la matrix de todo era un miedo grande a no ser aceptada, hay algo mal conmigo. Eh, y como que algo no estaba en armonía. Entonces decidí irme un año de niñera a Alemania. Y en ese año, pues el contraste con una cultura tan diferente y, y me tocó la gracia de vivir con una familia increíble. Eran 5 personas, eran 5 hijos, 5 hijos, y no manches, o sea, increíble, todos eran músicos, todos eran, este, ah, mucha libertad y yo empecé como ahí a analizarme a mí misma en muchos aspectos, como, órale, en mi país no puedo salir a caminar a la calle, aquí sí puedo. En mi país, si yo reciclo, la verdad es que yo soy la rara en reciclar porque nadie de mis amigos recicla y aquí todo el mundo recicla, entonces me atrevo a reciclar, me atrevo a ser un ciudadano responsable. Y como que me fui dando cuenta que muchas cosas yo las hacía por complacer a los demás. eh, y, y por no ser auténtica conmigo misma, ¿no? Por qué van a pensar de mí si no sé patinar todavía. Ahí empecé a patinar. O sea, ¿qué van a pensar de mí si no sé lo que sea, lo que sea? Eh, y ahí empecé mucho el camino de darme cuenta de lo que yo quería, lo que me gustaba a mí. Empecé a cantar, que es algo que siempre había querido, cantar. Me metí a clases de canto en alemán, no sé, imagínate. y, y pues así poquito a poco me fui exponiendo a mis miedos y un día me llegó así ya sabes que te llegan los mensajes de repente, así como en Facebook, una ad de medita para liberar el estrés. Y yo así, pues yo me estreso mucho. Y como que también veía mucho a Fer Caballero, que Fer Caballero siempre fue como para mí una inspiración en la como wow, qué padre persona que es tan libre, tan surfer, tan yogi, es todo lo que yo quiero ser también. Entonces yo la seguía desde hace mucho tiempo, yo ya practicaba yoga desde muy chica, pero en el momento en que empecé a ver a Fer, yo creo que me reflejaba mucho esa libertad de ser. Eh, que yo decía, bueno, quizás el yoga me va a dar eso. Y empecé a practicar yo sola también. Y
como que una cosa me fue llevando a la otra y cuando llegué a Monterrey, pues empezó a suceder la magia. Empecé a conocer a gente en mi vida que me daba, lee este libro, ponte a meditar conmigo, vamos a meditar grupalmente, bla, 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 bla. Y entonces, pues yo creo que fue como ha sido un proceso pues constante. No te puedo decir es más, quiero parafrasearlo porque creo que no solo tenemos un despertar de la conciencia. Tuve un despertar grande, pero el inicial yo creo que sí fue en prepa, ¿no? Que fue cuando hice Ujú. más frente a mi oscuridad. Pero como que a mí me gusta referirme al despertar de la conciencia como en un punto muy específico, que fue cuando literalmente fui a una meditación grupal en la que recibí una bendición Diksha, que literalmente no te puedo explicar. Yo sentía la magia es real. O sea, haz de cuenta que yo estaba sintiendo que un kame kame ka, que me estaban poniendo, o sea, en la cabeza. Y yo, ¿cómo? Esto es energía. Y dije, somos energía. O sea, me entró eso y a partir de ahí empecé a tener muchas experiencias místicas que yo digo, wow, pero luego se fueron, ¿sabes? Entonces, también una parte de mi ego espiritual era como, ay, si yo ya tuve mis experiencias místicas, ¿qué hago en esta experiencia humana? Qué horror, o sea, está de flojera, prefiero estar ahí arriba siendo, Sí. siendo pura luz y expansión. Y, y pues bueno, la realidad es que tampoco hay que apegarnos a esas experiencias místicas, a la magia. La magia existe, o sea, lo afirmo, lo afirmo. La magia existe, la energía existe. Hay personas que tienen el don muchísimo más abierto que uno mismo. A mí, como te digo, me ha llegado en regalitos, me ha llegado esa experiencia que tuve, me llegó hace poco otra y espero que me lleguen muchísimas más porque es como esa reafirmación de, ay, por este tipo de cosas vale la pena ser humano. O sea, te hacen tomarte la vida tan menos en serio porque vivimos mucho en el cuerpo, vivimos mucho en la mente, se nos olvida que también somos un cuerpo energético y que pues lo eterno no es el cuerpo es cambiante, ¿no? Lo eterno está Sí. dentro, entonces es como conectar un poquito con esa luz, eh, que no tiene que ser así de así, o sea, es poquito a poco. O sea, pues ya vieron, yo empecé desde hacer frente a mi oscuridad, ¿no? Y ha sido como una mechita que se ha ido prendiendo y prendiendo y prendiendo, y es una montaña rusa. O sea, de Claro. repente estás muy acá y de repente estás abajo y eso es algo con lo que tenemos que hacer las paces. Entonces, pues bueno, esa es mi experiencia con el despertar. Justo te iba a preguntar que como, o sea, porque yo también he sentido que tengo como hasta ahorita como dos despertares así fijos, ¿no? En secundaria que, bueno, empezó en prepa como estas ganas de querer salir adelante y fue cuando me empecé a meter un poquito más con el tema espiritual y otro fue hace poquito, estoy en recuperación de bulimia, entonces como que volver a reafirmar como lo que creo y decir, oye, es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Y entonces me encanta leer y meterme a leer libros y entonces volver a conocer nuevos pensamientos. Por ejemplo, estoy también encantada con Ryan Holiday o mi mamá que me cuenta todo el curso de milagros y que me encanta escucharla ahora. Este, pues sí, ¿no? Que es todo un proceso, no es solo como de que, ay, este día desperté y ya soy otra, sino es como todo un proceso y justo te iba a preguntar que si creías que solo era, o sea, como que de aquí empieza y de ahí para arriba, pero justo me acabas de contestar, ¿no? Que es como altas y bajas y que no siempre es lineal todo. Y me encanta cómo hablas. Gracias, Vale, y gracias por tu vulnerabilidad también en compartir en lo de que estás en recuperación de bulimia, porque son muchas las mujeres las que sufrimos y padecemos de trastornos con la conducta alimenticia. Como te digo, yo también pasé por algo muy similar, no tuve bulimia ni anorexia, era como una cosa, una cuestión muy extraña, muy rara. Pero a mí lo que me ayudó mucho de trabajar con el trastorno, eh, y que me ha ayudado montones en el camino espiritual, es literalmente darme cuenta de que lo que mi mente me dice no es verdad, ¿no?
Ay, no te hubieras comido eso, no deberías de comer eso, y te lo comes, y ese es el tratamiento que te ponen, o sea, cómete las galletas, cómete las Sí, papas, ¿no? Y darte cuenta que no pasó lo que tu mente te decía, a mí eso, mira, tanto me rompió los patrones que dije, wow, o sea, el poder de nuestra mente es increíble. Haces a tu mente tu aliada, véngase para acá. Ok, estoy dispuesta a que eso sea real. En mente estoy dispuesta a que eso me haga engordar 27 kilos. Estoy dispuesta. Estoy dispuesta a que me salga celulitis. Claro, estoy dispuesta. Estoy dispuesta. Y te vas a dar cuenta de que, ¡pum! O sea, era un pensamiento pasajero, como todos los demás. ¿Cuál es el problema cuando estás ahogado en un trastorno que parece tan real, estás tan abrumado que dices, esto es una realidad? Pero hay que darse cuenta cuando la mente, pues al final no está siendo nuestra aliada y no odiarla por eso, porque también pasa eso. Odio a mi ego, el ego es el enemigo, odio a la mente y mi mente es malvada y toda la mente es malvada, toda la mente es el enemigo si tienes a la mente si ni siquiera le das espacio a tu mente, ¿no? Porque tal vez es tanto el enojo que está reprimido, la emoción que no has sentido, tal vez es tanto que la única manera en la que te va a hablar es a través de que te está gritando. Te estoy gritando que estoy mal, te estoy gritando para que te autodestruyas de tan mal que estoy, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Generar resistencia, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Generar compasión. ¿Cuánto daño me he hecho? sí. ¿Cuánto te he descuidado? Te pido una disculpa enorme. O sea, y el voltearnos a ver con estos ojos, no, siento tu sufrimiento, siento tu dolor. Darte cuenta que yo soy la única persona que me está atacando todo este tiempo, nadie más, nadie más. Y es más, te estaba atacando a ti. A mí un ejercicio muy poderoso ha sido el de ver a mi niña interior o a ver a las monces del pasado, imaginármelas, y me las imagino así como un Gollum, o sea, hechas bolitas así llenas de miedo. Sí, Y voltear a verlas y decir, yo me hice esto, ay no, pobre, párate, perdóname, déjame te visto, ay no sé cómo le hago para arreglarte. Eso es la autocompasión, el poder verte y decir, ok, estoy dispuesta también a levantarte y también atravesar la culpa, el dolor, el perdón que tienes que hacer por decir, ¿cómo me logré hacer esto a mí misma? ¿Cómo, cómo me pude haber descuidado tanto? ¿Cómo pude estar en mi contra? Bueno, diciendo, bueno, pues no tenía las herramientas, no estaba en mi parte más sana, me dejé llevar por un trastorno. Y a mí me gusta también pensar creo que ese es el verdadero infierno en la vida, porque en la tierra podemos vivir en el cielo o en el infierno, y los que hemos padecido de trastornos mentales hemos vivido el infierno, hemos vivido lo peor del infierno y las peores de las voces diciéndote cómo no vales, o sea, yo hasta he llorado enfrente del espejo, imagínate, estoy segura de sí, que muchísimas personas, ¿no? Y verdaderamente haber vivido en el infierno, yo creo que es y salir de ahí es de las cosas más mágicas que existen, porque sabes que no eres eso. Eh, y, y bueno, también contestando la primera pregunta, habiendo yo vivido esta oscuridad tan grande, jamás quiero que alguien vuelva a pasar por ella. Es terrible. Y sé que muchas gentes de todos modos van a pasar por ellas, porque no podemos saltarnos esta parte y cada uno de nosotros viene a vivir la experiencia de distintas maneras, pero a mí me gusta crear algo que se crea mucho en una práctica de meditación o en una práctica de yoga en la que hacemos una ronda de quién quiere compartir su experiencia, ¿no? Y solamente decimos gracias y llega una persona y te dice, no, pues mi experiencia fue esta, y luego llega otra llorando, es que mi experiencia fue tal, y luego otra, y vas escuchando las experiencias de las personas y dices, gracias por ahorrarme un largo camino, gracias por tu vulnerabilidad, porque ahora sé cómo reaccionar, o yo he vivido lo mismo y yo reaccioné de una manera súper diferente. Y entonces es como decir, uff, gracias, gracias que a través de la experiencia de alguien más pude aprender desde mi propia experiencia, eso fue como la premisa del podcast desde un inicio.
Si es a través de mi experiencia que yo puedo compartir, venga, así sea. Entonces, pues sí, yo también ese es un tema con el que resueno mucho, la parte de la mente. De hecho, un nuevo proyecto que quiero es estudiar psicología. Entonces estoy muy emocionada porque creo que la parte mental es fundamental y sumamente importante que jamás la dejemos a un lado. Tenemos que trabajar en un nivel físico, en un nivel emocional, en un nivel mental, en un nivel energético. Imagínate dónde vamos a estar en unos años si verdaderamente nos comprometemos a la práctica, si verdaderamente nos logramos entender. Entre más te conozcas, insisto, más control tienes sobre ti mismo, menos te domina la mente y más la dominas tú. Menos eres víctima de tus demonios, sino ya sabes vivir con tus demonios, porque ya sabes que los demonios siempre van a estar ahí, porque en esta experiencia humana pues tenemos una mente y en esa mente hay un ego y en esa mente también está el Espíritu Santo y es como un trabajo diario hasta que nutres tanto el Espíritu Santo que ya ni siquiera te das cuenta que eso está ahí. Y es lo mismo con los trastornos mentales. Que mucha gente dice que la anorexia y los trastornos alimenticios nunca se quitan. Y yo creo que es una cuestión de, o sea, de cierta manera, creo que hay una verdad ahí en el sentido de, bueno, a ver, si nos vamos muy literales, pues no, los demonios siempre te acompañan, pero el tema es que se vuelve el volumen tan bajito que ni siquiera te das cuenta. Es más, bailas con ellos. Ya sé que ahí estás. Miedo al abandono, ya sé que ahí estás. Y está bien, aquí puedes estar, te abrazo y te quiero y te amo. Y no me identifico contigo, me identifico más con esta otra parte. Y ahí es donde pues te das cuenta de que tus palabras son tan importantes como tus decretos, como dice una muy querida maestra mía. Entonces, pues sí, esa sería mi aportación. Perfecto. Yo creo que estaremos terminando. Se me pasó súper rápido el tiempo. Yo Ay, a feliz mí con también. todo. Sí, ya pasó una hora y yo feliz con todo lo que nos compartiste. De verdad me encantó que vinieras a platicar con nosotros y espero pues vernos pronto y volver a tener una plática como esta. Qué rica plática tuvimos y te deseo el mayor de los éxitos en este proyecto. Definitivamente el universo le da una recompensa grande a las personas que hablan desde el alma. Entonces, te va a ir muy bien, Gracias. te lo recuerdo. Y pues muchas gracias por invitarme otra vez, ¿vale? Te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, tanto en tu carrera como en el proyecto, y pues que te lleve a muchísimos lados y a todos los que nos escuchan los mismos deseos, mucho éxito, mucho amor y pues nos estaremos viendo seguramente por redes sociales en ambas porque estoy segura de que sí estamos creando estas grandes comunidades de personas más conscientes. Entonces, pues felicidades también por eso a todos nosotros que somos los valientes, los valientes en este mundo. Entonces, pues nada, gracias, gracias, gracias. Gracias. Yo les dejo las redes sociales de Monse aquí abajo en la descripción y súper feliz de compartir este espacio. Vayan por favor a seguirla y a aprender de todo lo que ella dice que de verdad está súper cool. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.